En esta edición analizaremos un artículo publicado en LinkedIn el 20 de marzo. Y bueno, la verdad es que el tema que este texto pone sobre la mesa es fascinante. Absolutamente. Y al mismo tiempo es una verdadera pesadilla para cualquier persona que administre una organización. Totalmente de acuerdo. O sea, para quien nos escucha y alguna vez ha tenido la responsabilidad de cuadrar las cuentas a fin de mes, esto va a sonar muy, pero muy familiar. Claro, es el típico dolor de cabeza. Exacto. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un club o digamos una empresa con números absolutamente perfectos en su balance contable termine cayendo en la quiebra de un día para otro? Es una paradoja tremenda. Y de hecho es el planteamiento central de esta exploración detallada que hacemos hoy. Ajá. Lo que nos invita a examinar el autor es un salto evolutivo, un cambio monumental en la gestión económica. Un cambio que ya es indispensable, ¿no? Así es. Es pasar de ser organizaciones que simplemente se dedican a registrar el pasado con mucha precisión a convertirse en entidades capaces de anticipar el futuro financiero. Y lograrlo con un nivel de exactitud asombroso gracias a la tecnología. Exactamente. Bueno, para enmarcar la meta de nuestro análisis a fondo hoy, la idea es desentrañar cómo la inteligencia artificial y la inteligencia financiera están literalmente reescribiendo la forma en que se leen los números. Es un cambio de paradigma total. Sí. Y personalmente me entusiasma muchísimo cómo La Fuente rompe con ese viejo mito, esa frase que se escucha en todas partes de «los números no mienten». Ah, el famoso cliché. Claro, porque lo que el texto demuestra de una manera brillante es que los números efectivamente pueden decir la verdad, pero muchas veces la dicen en el tiempo equivocado. Ese es el punto clave, John, crucial. Los números no mienten, pero el momento cronológico en el que cuentan la historia lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Y a ver, para entender cómo la inteligencia artificial viene a resolver este dilema, primero hay que ir a la raíz, ¿no? Diseccionar el problema. Sí, hay que empezar por las bases. El autor expone un conflicto fundamental en la manera en que, por décadas, se ha leído la información económica. Y todo este enredo se reduce a comprender la diferencia abismal entre dos mundos. Dos mundos que a menudo se confunden. Exacto. El mundo de la contabilidad y el mundo de las finanzas. Vamos a desmenuzar eso con mucho cuidado porque ahí es donde la mayoría de las organizaciones tropiezan. Así es. Se cree que se está mirando el mismo mapa cuando en realidad son dos territorios totalmente distintos. A ver, bajemos toda esta teoría a la tierra. Me parece perfecto. Por un lado, está la contabilidad, que opera bajo un principio técnico conocido como el devengado. El devengado, claro. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que la contabilidad registra lo que pasó exactamente en el momento en que ocurre el hecho económico o legal. Ajá. Lo registra independientemente de cuando entra o sale físicamente el billete de la cuenta bancaria. O sea, si un club emite una cuota o una factura hoy, 1 de marzo, contablemente el ingreso ocurre hoy. Exacto. El sistema anota una victoria. Pero por otro lado está el mundo de las finanzas. Que es otra historia completamente distinta. Totalmente. Las finanzas se enfocan pura y exclusivamente en el flujo de caja real. Ordenan lo que de verdad va a pasar con el dinero físico, con la liquidez en el mundo real. Bueno, para visualizar este abismo enorme entre el devengado contable y la caja real, hay una analogía bastante cotidiana. A ver, Es como ganar un premio mayor de la lotería un viernes por la tarde. Pero las reglas dicen que el cheque recién se puede cobrar en el banco a fin de mes. claro. Contablemente, bajo el devengado, se es millonario hoy viernes. Hay riqueza en el papel. Sí. Pero si hay que pagar la cuenta de la cena esta misma noche, no hay un solo peso en el bolsillo. Esa es la desconexión. Es una ilustración absolutamente perfecta. Se es millonario en el papel, pero hay bancarrota en el restaurante. Exactamente. Y esto lleva a evaluar de manera muy crítica el rol que han jugado los sistemas tradicionales de gestión. Porque, a ver, el texto reconoce que el problema nunca fue el registro en sí mismo, no. Para nada. De hecho, muy justamente, y sin quitarles mérito, el autor señala que los sistemas expertos, el software contable que todos conocemos, hicieron un trabajo fenomenal durante décadas. Vinieron a poner orden. Exacto. Automatizaron procesos que antes requerían ejércitos de personas, redujeron los errores humanos y generaron reportes sumamente confiables. Claro, hicieron exactamente lo que se les pidió. Son, digamos, como un historiador con una memoria fotográfica perfecta. Me gusta esa imagen. Tienen un archivo inmaculado de todo lo que ya pasó.
pero tienen cero visión de futuro. No miran hacia adelante. Esa es su naturaleza. Su límite estructural, el muro contra el que chocan, es que trabajan exclusivamente sobre ese concepto de devengado del que hablábamos. Ajá. Y lo más restrictivo de estos sistemas tradicionales es que solo responden lo que el operador les pregunta. O sea, no proponen nada. Nada. Un sistema contable tradicional no cuestiona los datos, no levanta la mano para avisar de un peligro y definitivamente no genera una alerta si detecta una tormenta financiera en el horizonte. Simplemente entrega la fotografía estática de un momento que ya es historia. Tal cual. Y aquí es donde el texto da un golpe de realidad pura. El autor sumerge el análisis en un caso práctico, un ejemplo numérico simple y brutal. Sí, ahí es donde el abismo entre el papel y la realidad se vuelve innegable. Pero a ver, antes de desglosar la matemática, es estrictamente necesario hacer una aclaración obligatoria. Muy importante, sí. Para dimensionar bien el problema y para quien nos escucha prestando atención a las cifras, estos 30 millones de pesos que se van a mencionar corresponden única y exclusivamente a un solo mes de facturación. Específicamente el mes de marzo. Exacto. Bajo ninguna circunstancia se está hablando de un periodo anual o de un balance a largo plazo. Es el pulso vital de un solo mes. 30 días. Tener esa escala temporal clara es vital para entender la gravedad de la trampa. ¿Así es? El escenario que plantea el texto es muy común. Imaginemos que este club presenta para el mes de marzo cuotas emitidas por un total de 30 millones de pesos. Ok, 30 millones de ingresos teóricos. Exacto. Y por el lado de las salidas, los gastos fijos operativos de marzo suman 26 millones de pesos. O sea, si se hace la resta básica, 30 menos 26, el resultado contable para marzo es positivo, más 4 millones de pesos. Exactamente. A ver, detengamos el análisis ahí un segundo. Si alguien en la gerencia ve ese reporte a principio de mes, proyectando un saldo de más 4 millones, literalmente destapa el champán. Claro, hay motivo de celebración en la oficina. Todo parece absolutamente perfecto y bajo control en el papel. Ingresa más de lo que se gasta, el club es rentable. Sí, pero me imagino que intuyes que aquí viene el balde de agua fría. Definitivamente. Ahí es donde entra lo que el texto denomina la trampa del calendario. La trampa del calendario. ¿Sí? Cuando se deja de mirar ese devengado optimista y se empieza a mirar la realidad financiera cruda. O sea, ¿cuándo se mueve realmente el billete? Exacto. El panorama cambia de manera drástica. Las cobranzas de esos 30 millones no entran mágicamente a la cuenta bancaria el día 1. Sería hermoso, pero no es así. Para nada. El artículo detalla que la cobranza entra en 3 etapas durante el mes. El primer 40% ingresa recién el día 10. Que equivale a 12 millones de pesos. Exacto. Otro 40% entra el día 20, lo que suma otros 12 millones. Y el 20% restante, 6 millones, entra recién el día 30. Ok, entonces el panorama se complica. La plata va entrando de a poco a cuentagotas. Así es. ¿Y dónde se produce el choque frontal con la realidad de los gastos? El choque monumental ocurre por el lado de las obligaciones, de los pagos. Ajá. El texto especifica que el dato más crítico es que los sueldos del personal, que ascienden a 14 millones de pesos, se tienen que pagar inexorablemente el día 5 de marzo. Innegociable. Innegociable. Además, hay pagos a proveedores por 8 millones el día 15 y servicios por 4 millones el día 25. ¡Wow! Pero ni siquiera hace falta llegar tan lejos en el mes, solo hay que mirar el primer compromiso, los salarios. Es una trampa de tiempo absoluta. Totalmente. Si se hace la matemática del calendario, el día 5 de marzo se necesitan 14 millones de pesos en efectivo para sueldos. Sí. Pero según la curva de cobranza, hasta el día 10 no entra un solo peso de las cuotas. Así de crudo es. Hay un agujero negro de 14 millones el día 5, a pesar de que la contabilidad dice que hay 4 millones a favor en el mes. Esa es la médula de la crisis. Hay rentabilidad teórica, pero liquidez nula cuando más se necesita. ¡Qué locura! Y el autor sintetiza magistralmente cómo este mismo evento es interpretado de 3 maneras distintas según la óptica de la organización. A ver, repasemos esas 3 visiones. La primera es la clásica, la contabilidad, el devengado. La contabilidad es ciega al calendario y solo ve ganancia. Claro. De hecho, para ilustrar este espejismo a la perfección, el texto menciona en su resumen que la contabilidad diría tranquilamente ganamos 6 millones al hacer sus cierres y ajustes. Evidenciando cómo esos reportes en verde ciegan a la organización frente a la crisis de liquidez. Exacto. Uno se confía en ese reporte y se estrella a los 5 días. Brutal. Y la segunda visión.
La segunda es la de las finanzas, la visión de la caja. Las finanzas, al ver esta desalineación, concluyen con urgencia. Hay que ordenar el flujo de pagos. Claro, ven el desorden, se dan cuenta de que la plata no está y buscan desesperadamente cómo tapar el agujero. Piden un adelanto, retrasan un pago. Viven apagando incendios. Así es, operan en modo supervivencia constante. ¡Qué desgaste! Y luego entra la tercera visión, que es la propuesta del autor hacia el futuro, la inteligencia financiera. Ok, ¿y qué hace diferente a la inteligencia financiera? No se queda en el mero registro contable, ni en el ordenamiento reactivo de la caja. Mira el tablero completo desde arriba y advierte desde el día 1. Habrá un problema inmanejable el día 5. O sea, la gran revelación aquí no es que se gaste demasiado o se cobre muy barato. Para nada. El problema no es el resultado final del mes. El problema es pura y exclusivamente el timing del dinero. Exactamente. La sincronización imperfecta entre las entradas y la rigidez de las salidas. Esa desalineación temporal es un asesino silencioso para cualquier organización. Sin duda. Se puede quebrar siendo rentable, pero a ver, si el problema real es el timing, la pregunta lógica es cómo lograr detectar esa desalineación antes de que ocurra el choque. Esa es la clave. Porque de nada sirve darse cuenta el día 4 por la tarde. Aquí es donde la tecnología, según el texto, da un salto monumental. Así es. Ya no se trata de medir lo que ocurrió, sino de anticipar. Permite entender exactamente cuántos socios activos sostienen la estructura operativa del club. ¿Y por qué es tan crucial? Porque el costo laboral, esos 14 millones del día 5, suele ser el gasto más pesado en más inflexible. No se puede negociar pagar los sueldos el día 20. Definitivamente no. El SPE muestra la relación directa entre el volumen de ingresos y esa carga fija. Diagnostica la salud estructural básica. Entiendo. Es un diagnóstico vital. ¿Sí? Pero bueno, esto sigue siendo una métrica que un humano puede calcular. ¿Cómo entra la inteligencia artificial a potenciar esta inteligencia financiera para adivinar el futuro? Ahí está la magia del salto tecnológico. A ver. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar esa inteligencia financiera, que antes dependía de un humano revisando planillas durante días, y la eleva a una escala sin precedentes. Ajá. La IA no se limita a mirar el promedio de cobranza, se sumerge en los datos históricos, detecta automáticamente patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento de pago. Exacto. Por ejemplo, la IA sabe que el socio Pérez siempre paga el día 18, aunque la factura venza el 10, y que el socio Gómez paga el día 2. O sea, mapea la conducta real de cada individuo. Así es. Y al procesar miles de estas microconductas, la IA proyecta el flujo de caja diario de manera automática y casi milimétrica. ¡Wow! Eso cambia todo. Y lo más importante, genera alertas tempranas. Simula escenarios paralelos en segundos para advertir sobre tensiones de caja con meses de anticipación. ¡Increíble! El texto lo ilustra clarísimo. La IA puede avisar. En los próximos 3 meses habrá tensión de caja el día 5. Si no se ajustan las políticas de cobranza... Para visualizarlo, es como si se pasara de manejar un auto mirando únicamente por el espejo retrovisor. La contabilidad tradicional, claro. Exacto, que solo muestra el camino que ya quedó atrás. A tener de repente un GPS de última generación en el tablero. Totalmente. Un GPS que no solo muestra el mapa, sino que avisa. Cuidado, hay un embotellamiento financiero a 10 kilómetros. Es necesario tomar la siguiente salida ahora mismo. Esa metáfora del espejo retrovisor contra el GPS es exactamente lo que propone el autor. Es pasar de la constatación pasiva a la prevención activa. Pero a ver, al leer esa parte, la verdad es que surge una duda muy grande y hasta un poco de inquietud. ¿En qué sentido? Si la máquina, la inteligencia artificial, ya tiene todo el historial, simula escenarios y predice con tanta exactitud la crisis de fondos, Sí. ¿significa esto que la IA toma ahora el control? ¿Es la máquina la que decide unilateralmente qué cuentas no pagar y a qué proveedor dejar colgado? Es una duda muy válida frente a tanta automatización. Pero el autor es tajante y desmiente categóricamente esa idea de ciencia ficción. Ah, menos mal. La IA no toma el control del volante. El artículo aclara explícitamente que la inteligencia artificial no decide. Ok, eso da tranquilidad. No reemplaza el criterio humano, no gestiona los conflictos políticos inherentes a cualquier organización y definitivamente no define prioridades estratégicas sobre qué proveedor puede esperar y cuál no. Entonces,
Si la máquina no toma las decisiones finales, ¿cuál es su verdadero impacto en el día a día de quien administra? Lo que hace es regalar algo invaluable. Tiempo. Tiempo. Cambia el contexto en el cual se toma la decisión humana. Al tener una advertencia con meses de anticipación, el margen de maniobra de la gerencia se multiplica. Claro, ya no se decide bajo la presión asfixiante de un vencimiento inminente o con el banco llamando a la puerta. Exacto. Se decide con la calma de la anticipación. Se puede llamar a un proveedor en febrero para renegociar un pago de mayo. Es otra forma de trabajar, sin duda. Por eso, el texto transforma esa premisa clásica del mundo de los negocios. Siempre se ha dicho que dato mata relato. Sí, que tener los números es mejor que suponer. Pero hoy, con esta evolución tecnológica, hay un paso más allá. La nueva premisa rectora, según el texto, es dato más inteligencia artificial mata incertidumbre. Dato más inteligencia artificial mata incertidumbre. Es una frase poderosísima. Resume a la perfección el cambio de paradigma. Totalmente. Ya no hay que adivinar qué va a pasar con la caja. Así es. Bueno, para ir consolidando el mensaje central que deja el autor, hay una reflexión que engloba todo este recorrido. A ver. Y es que, al final del día, una empresa o un club no quiebra por falta de información. Ese es un mito que el texto desmantela por completo. Exacto. Los sistemas contables están ahí, las facturas están emitidas, los datos están registrados. Sí, la información sobra. Se entra en crisis profunda por no entender a tiempo lo que el devengado ya estaba mostrando en el fondo. Una verdad que la caja iba a confirmar, inevitablemente, de forma dolorosa. Esa es la conclusión ineludible. El verdadero cambio que propone este artículo no es puramente comprar un software nuevo. No, es mucho más profundo. Es un cambio estructural y mental. Es la transición obligatoria de mirar balances estáticos como si fueran cuadros en un museo. Claro, a entender dinámicas vivas. Exacto. De estar eternamente en una posición de reacción constante, apagando incendios cada quincena, a ubicarse en una posición de anticipación y dominio estratégico. Es recuperar el control del tiempo, básicamente. Justamente. Y retomando la brillante síntesis que hace el autor hacia el final de su texto. Ajá. La evolución de la gestión queda trazada de una manera fantástica. Él dice que los sistemas expertos de antaño vinieron a ordenar el pasado. La contabilidad describe la historia oficial. Sí. Las finanzas ordenan el flujo de esa historia en el mundo real. La inteligencia financiera se eleva para interpretar el verdadero timing. Y finalmente, la inteligencia artificial. Que es la herramienta que permite abrir el libro y leer el próximo capítulo de esa historia mucho antes de que ocurra en la realidad. Es una línea temporal fascinante que redefine por completo el rol de quienes están al mando hoy en día. Absolutamente. Y esto deja una idea sumamente provocativa para la reflexión, algo para que quien nos escucha lo analice más allá de los límites técnicos del texto mismo. Adelante. Si se asume como una realidad innegable, que en un futuro muy cercano, la inteligencia artificial tomará toda la pesada y aburrida carga analítica de proyectar flujos e interpretar estos desfasajes temporales, Sí, ¿cómo cambiará el perfil del gestor humano del futuro? es una gran pregunta. Porque resulta evidente que su principal habilidad, su valor real en el mercado, ya no será la paciencia o la capacidad de leer interminables hojas de cálculo. Definitivamente no. El valor real, lo irreemplazable, va a residir en la inteligencia emocional y la visión, en ejercer un criterio estratégico impecable para actuar, para negociar con empatía y liderar a un equipo a partir de esas advertencias precisas que la máquina provee. Es un cambio de juego total. Fernando Palacios, Club Manager diplomado por la Club Manager Association of Europe.